Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión les voy a dar un tutorial sobre cómo hacer mediciones de temperatura con un termistor a través del software LabVIEW, pero estableciendo la comunicación entre el termistor y LabVIEW a través de Arduino. Primero que nada, un termistor es un dispositivo semiconductor que tiene un tipo de respuesta exponencial y que es sensible a los cambios de temperatura. Lo que varía en este tipo de elementos es su resistencia con el cambio de temperatura. Y muy bien, primero que nada, el circuito que vamos a utilizar es un divisor de voltaje, donde nosotros vamos a utilizar una resistencia común y corriente, R1. En este caso, para este proyecto específico, la utilizaremos de 220 ohms. Y una R2, que esta R2 va a ser nuestro termistor, entonces esta resistencia va a ser una resistencia variable. Y el punto de unión entre las dos va a ser conectada al Arduino. El voltaje que se le va a suministrar a este circuito va a ser de 5 volts y va a ser el voltaje que nos suministra el Arduino. Muy bien, esta salida que va hacia el Arduino va a ser conectada al pin analógico A0 del Arduino, ya que lo que vamos a estar midiendo es una señal continua y cambiante en el tiempo de voltaje, que va a ser prácticamente el voltaje del termistor. Es por eso que tenemos que usar la entrada analógica del Arduino. Vamos a esperar a que se estabilice. ¿Listo, no? Muy bien, continuando con la explicación, hay que decir que nuestro termistor está definido por tres parámetros. Está definido, como aquí lo podemos ver, esta es la fórmula que relaciona la resistencia del termistor en cualquier punto en función de su temperatura. Y como podemos ver tenemos tres parámetros, que es beta, T0 y R0. ¿Qué significan estas tres mediciones? Sabemos que tiene una función exponencial la relación entre la resistencia y la temperatura. Y también tenemos un punto base, un punto normalmente medido a temperatura ambiente, en el que se tienen que tomar los valores de resistencia y temperatura para el termistor, los cuales vienen a ser R0 y T0. Como nos pueden ver aquí, esos se pueden calcular experimentalmente con un multímetro, con un medidor de temperatura y listo, tenemos T0. Ahora, beta. Beta es otro parámetro que nos ayuda a ajustar la curva exponencial. Beta es un parámetro un poco más complicado, sin embargo, nosotros podemos decir que la beta cambia dependiendo de tu circuito. En el datasheet hay algunos valores de beta para cierto tipo de arreglos con el termistor, pero dado que nosotros no vamos a usar esos arreglos, nosotros vamos a calcular una nueva beta para nuestro circuito. Entonces, ¿cómo pasamos experimentalmente a calcular beta? Nosotros tenemos estas dos ecuaciones que prácticamente son la misma, solamente en una está despejada la resistencia y en otro la temperatura. Y lo que vamos a hacer es que ya tenemos T0 y R0 y vamos a hacer las mediciones experimentales a una temperatura más alta. Vamos a medir esa temperatura, vamos a medir la resistencia a esa nueva temperatura y lo que vamos a tener va a ser otro par de puntos que nosotros le vamos a llamar T1 y R1. Entonces, si nosotros en la ecuación anterior nosotros conocemos T0, R0, RT y T, que vendrían siendo la temperatura y la resistencia en dos puntos distintos,
nosotros podemos encontrar el valor de beta aproximado para la configuración que nosotros le estemos dando al termistor. En este caso, pues el valor es de 47.54 y es el valor experimental que nosotros encontramos para nuestra beta. Una vez hecho de esa manera, pues nosotros incorporamos ese valor a nuestra función y estaremos listos porque ya tenemos T0, beta y RCA. Ahora podremos calcular la resistencia o la temperatura, cualquiera de las dos que queramos despejar. Recuerden que podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas simplemente conociendo el valor contrario. Si conocemos la resistencia podemos calcular la temperatura y viceversa, porque tenemos una ecuación con una sola incógnita. A continuación les vamos a mostrar un video experimental de cómo sacamos estas mediciones para que se den una idea de que realmente es algo muy práctico. Muy bien, una vez que tengamos totalmente determinada la ecuación de nuestro termistor y que tengamos una idea de cómo es el circuito que vamos a implementar, el siguiente paso es lograr la comunicación entre el Arduino y LabVIEW. En este caso nosotros vamos a usar un Arduino Uno. Y bien, LabVIEW está preparado para la comunicación con el Arduino a través de unos pequeños ajustes. Estos ajustes se tratan de descargar paquetería adicional a LabVIEW, complementaria, que nos ayudan a hacer la comunicación, y esto se hace a través de un programa de National Instruments que se llama Package Manager, el cual es gratuito y nos brinda toda la paquetería adicional para diferentes programas de LabVIEW. En este caso, lo que necesitamos es solamente esta paquetería, que se llama LabVIEW Interface for Arduino. Nosotros damos clic en este icono de aquí y con eso va a empezar a descargar la paquetería que nosotros necesitamos. Una vez hecho eso, nosotros vamos a armar nuestro circuito. Disculpen. Una vez hecho eso, nosotros vamos a armar el siguiente circuito en LabVIEW. Como podemos notar aquí, hay diferentes elementos que son reconocibles. Este elemento de aquí lo que hace es iniciar la conexión con el Arduino. Estos iconos que vemos son los que realmente estamos descargando cuando habilitamos la paquetería de Arduino desde Package Manager. Y bueno, este icono de aquí lo que hace es abrir la conexión. Necesita saber qué tipo de Arduino es. Y de este otro lado tenemos estamos cerrando la conexión. Muy bien. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es diciéndole, bueno, yo quiero leer el pin analógico 0. Y esa lectura la estamos mandando a esta caja. Esta caja lo que hace es darnos la posibilidad de hacer un poco de álgebra, interactuar con las variables, porque lo que queremos no es realmente lo que lea, sino nosotros le vamos a dar un proceso matemático a ese dato que nos va a entregar la lectura y que al final nos va a arrojar la temperatura. Entonces, ¿cómo funciona esto? El dato que estamos leyendo es el voltaje que le está llegando al pin analógico 0. ¿Ese voltaje qué es? Ese voltaje, como ya sabemos, como explicamos más atrás en el video, es el voltaje del termistor. Entonces, muy bien, aquí tenemos el voltaje del termistor al cual le llamamos V0. Vamos a ampliarlo un poco. Entonces, a través de la fórmula del divisor de voltaje, nosotros podemos calcular el valor de la resistencia de ese termistor simplemente despejándola de la ecuación del divisor de voltaje, como se ve aquí. V0 es el voltaje del termistor, VI es el voltaje total que está alimentando al circuito, que es el voltaje del Arduino, que es de 5 volts. De hecho, aquí lo podemos ver en la definición de constantes.
Y R1 es la resistencia que está en serie con el termistor, que dijimos al principio del video que iba a ser de 220 ohms. Y bueno, ¿de dónde sale esta ecuación de la temperatura? Tiene como muchas variables. Vamos a ver qué es lo que significan cada una. Nosotros vimos en matemática que la temperatura del termistor está en función directa con la resistencia del termistor. Entonces lo que podemos ver aquí es simplemente que se está despejando la temperatura en función de todas las demás variables y constantes que ya teníamos definidas. Por ejemplo, B es la beta que calculamos en matemática. Tref es la temperatura cero, la temperatura de referencia, que también la calculamos experimentalmente. Otra vez beta, otra vez la temperatura de referencia, un logaritmo natural. La resistencia de referencia, que es la R0, que también la calculamos en matemática, aquí está. Y la RT. La RT es la resistencia que tiene al momento de tener cierta temperatura, y ese es el dato que nos va a estar leyendo el Arduino, que es el único dato que nos faltaba. A veces esta curva está un poco desajustada, por lo que hay que trasladarla solamente para corregir pequeños desajustes de la beta. Sin embargo, por eso se está agregando este factor de corrección, FC. Sin embargo, ahorita, dado que las mediciones son casi exactas, lo estamos dejando como 0. Aquí también estamos posicionando nuestras variables de salida, que son nuestra temperatura y la resistencia del termistor. Ahora, ¿por qué queremos estas variables como salida? Porque son las variables que vamos a utilizar, que queremos medir. Nosotros queremos medir la temperatura, que si se dan cuenta la temperatura es la única que está yéndose a estos tres elementos, que son distintos tipos de visualización, un medidor, un display numérico y una gráfica. Sin embargo, si nosotros queremos ver la relación, que efectivamente se cumple la relación de temperatura y resistencia del termistor, nosotros vamos a importar esos datos y los analizaremos en otro software. Entonces, para eso es este pequeño segmento. Este pequeño segmento es para los datos, mandarlos en este caso a un archivo de Excel. Pero cambia mucho, ¿eh? Ah, no. O sea, pero no se lo voy a grabar. Bueno, el siguiente paso es establecer, es así como cargamos un programa en LabVIEW. Nosotros también tenemos que cargar un programa Arduino, ya que la comunicación tiene que ser en ambas vías. Nosotros en este caso vamos a utilizar un programa de código abierto que encontramos en la red, que ya tiene todos los protocolos para establecer la comunicación serial entre LabVIEW y Arduino. Y tenemos que tener estos archivos en la misma carpeta, a excepción de datos, temperatura y estos archivos de LabVIEW, que son parte de nuestro proyecto, pero esos no necesariamente tienen que ir en la misma carpeta. Y nosotros lo que vamos a hacer es abrir el programa LeafUp Base. En este programa está el código necesario para poder establecer la comunicación del Arduino con LabVIEW. Solamente hay que tener algo en cuenta. Nosotros cuando conectemos el Arduino, en este momento yo no tengo conectado uno, pero como ustedes sabrán, uno tiene que prestar mucha atención al puerto al que está conectado el Arduino. Entonces, la única información que hay que cuadrar entre Arduino y LabVIEW es esa, es el puerto.
Esta es una imagen del espacio de trabajo de LabVIEW en el que ya habíamos revisado antes, pero lo único que no habíamos revisado es este pequeño recuadro de aquí. Este pequeño recuadro de aquí lo único que nos dice es el tipo de tabla de Arduino que vamos a usar. En este caso es el Arduino 1 y arriba el puerto en el que se está conectando el Arduino. Entonces nosotros tenemos que igualar el puerto en este lugar al puerto que nos va a aparecer aquí, al que se ha conectado el Arduino. Y prácticamente con eso ya tendríamos hecha la conexión entre el Arduino y la Vue. Muy bien, el siguiente paso es prácticamente verificar, hacer una verificación gráfica de que en realidad se está cumpliendo la relación entre temperatura y resistencia. Estos son los datos arrojados por la Vue. Y aquí podemos ver una gráfica de la resistencia del termistor. En el eje horizontal está medida la temperatura en grados y en el eje vertical está medida la resistencia en ohms y podemos ver que tiene un comportamiento exponencial. El siguiente paso será migrar estos datos a MATLAB para poder hacer la visualización final de los resultados con una presentación un poco mejor de la que Excel nos puede proporcionar. Por último, utilizaremos MATLAB para procesar los datos obtenidos en los pasos anteriores. Directamente sí se puede acceder los datos de LabVIEW a MATLAB, sin embargo, es mucho más sencillo y mucho más rápido pasarlos primero a Excel y después procesarlos en MATLAB, que es lo que haremos a continuación. En el video anterior se muestra cómo los datos fueron guardados en un archivo de Excel. Ese archivo lo abriremos en MATLAB. Nos iremos aquí arriba donde dice Import Data y en este nos aparecerá un recuadro y aquí tendremos que buscar el documento donde fue guardado. En este caso se llama Datos Temperatura 1. Le damos a abrir y nos saldrá esta siguiente pestaña. En esta pestaña nosotros podemos seleccionar qué datos queremos usar. No tenemos que utilizar exactamente todos. Puedes utilizar ciertos rango de celdas y no hay ningún problema. Sin embargo, en este caso sí queremos utilizar todos los datos. Aquí arriba le pondremos column vectors para que nos dé cada columna por separado. Y le daremos aquí en Import Selection. Aquí abajo nos dice cómo va a estar guardado. Va a estar guardado el primero como temperatura y el segundo como resistencia. Cerramos esta ventana que ya no la necesitamos y vemos cómo en nuestro workspace ahora tenemos ambas variables, resistencia y temperatura, donde te 201 datos en cada uno. A continuación, en MATLAB podemos hacer muchas cosas con nuestros datos. Lo que haremos nosotros será lo mismo que en Excel y graficar nuestros datos. Para esto podemos directamente poner los siguientes comandos. Para graficar utilizaremos plot, donde pondremos aquí nuestra variable x, que será temperatura, y nuestra variable y, que es resistencia. Si nos damos cuenta, son los mismos nombres que nuestro workspace, nuestros datos que ya importamos. Debemos poner exactamente el mismo nombre si queremos utilizar exactamente estos datos. De otra forma nos arrojará algo diferente. A continuación, pondremos el título de la gráfica. En este caso será resistencia versus temperatura. A continuación pondremos nuestros ejes con X label. Y nuestro X será temperatura. Con X label
Nuestro X será temperatura. Y nuestro Y con YLabel será resistencia. Con nuestro punto y coma, punto y coma, punto y coma. Y daremos por último Enter. A continuación nos aparece nuestra gráfica de resistencia contra temperatura, que si nos vamos a nuestro Excel y lo abrimos, podemos comparar nuestras gráficas. Nos daremos cuenta que es pues exactamente la misma, dado que son los mismos datos, donde llega un poco más de 50 en resistencia y la máxima temperatura llega a ser alrededor de 36 grados. Como les comento, en MATLAB se pueden hacer se pueden analizar los datos de diferente manera y procesarlos de diferentes formas, pero pues esto sería algo básico que podemos utilizar con MATLAB. Bueno, eso sería todo de nuestro tutorial y gracias.